a la vez gracias por dejarnos entrar hasta tu casa, a tu hogar. Espero que los próximos minutos te bendigan y te edifiquen. Si pasas por Guatemala, aparece nuestra dirección en la pantalla, te esperamos acá y sé que pasarás un buen tiempo con el Espíritu Santo. Gracias. Abre tu Biblia en el libro de Proverbios. Vamos a la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Usted sabe que Alejandro el Grande conquistó muchas ciudades, ¿no es cierto? Fue un gran conquistador. Si no estoy mal, murió ¿qué? A los 31 años de edad, después de haber hecho grandes conquistas. Sin embargo, nunca supo dominar su espíritu bisexual y terminó mal, terminó envenenado. Nosotros admiramos a la gente que es de espíritu conquistador, ¿verdad? Aquellos hombres que abren brecha, que plantan grandes empresas, corporaciones gigantescas, los que conquistan ciudades, los que han llevado a países a guerras quizás que han conservado cierto tipo de paz. O sea, se admira el tipo de persona en cuanto a conquistador. No digo que admiramos la guerra, por supuesto. Sin embargo, la Biblia me dice que es mejor el espíritu o el hombre que domina, que se enseñorea de su espíritu, que el que conquista una ciudad. Hubo un tiempo que se habló de la conquista de la luna. Bueno, ok, pongamos que alguien conquiste la luna. La Biblia dice que es mejor el que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad o la toma. Eso también me dice a mí que no es tan fácil conquistar el espíritu y pareciera ser más fácil conquistar una ciudad. Pero tenemos que aprender a dominar nuestro ser. También dice ahí que es mejor ese hombre que tarda en airarse. ¿Y cómo nos cuesta aprender a ser lentos para la ira, verdad? Una de las virtudes de Dios es ese, es lento para la ira, porque el ser humano normalmente no es muy lento para la ira, sino que explota o explotamos rápidamente. Sin embargo, la palabra nos sugiere que dominemos nuestro espíritu. Esa palabra enseñorear en el hebreo es mashal, que quiere decir reinar, gobernar, dominar, tener poder encima de. El dominio propio es de las cosas más importantes que existen como rasgo de carácter de personas de verdadero éxito. Quiero que me acompañe al libro de Hechos capítulo 24. Hechos 24. Hechos capítulo 24, verso 24, dice así: algunos días después, viniendo Felipe con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Todos digan la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, todo el mundo diga conmigo: justicia, la fe en Jesús, el juicio venidero. Ahora di dominio propio. Ese dominio propio es muy importante entender por qué Pablo lo puso ahí. Ponga atención. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo está disertando con este hombre, con Félix? Está disertando con Drusila, su mujer. Está hablando de la fe en Jesucristo, que entendieran, que creyeran que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo a salvarlo y que por su sangre nuestros pecados han sido limpiados. Le deja ir
doctrinas o le enseña doctrinas básicas e importantes para ser un cristiano, como la justificación mediante la fe, la justicia de Dios. Digan conmigo, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa doctrina, de eso estaba hablando Pablo, y habló del juicio venidero. Y en medio se le ocurre meter no una doctrina, sino una enseñanza acerca de carácter, que se llama dominio propio. Yo me pregunto, ¿por qué tiene que hablar de dominio propio Pablo en medio de hablar de la justicia de Dios y el juicio venidero? Yo creo que nosotros somos justificados mediante la sangre de Jesús, somos salvos. Di conmigo, soy salvo. Sin embargo, creo que el dominio propio nos va a ayudar a pasar un mejor juicio venidero. Porque por falta de dominio propio es que cometes los pecados que cometes, de los cuales vas a dar cuentas. Dominio propio es muy importante. Si no fuera importante, ¿por qué Pablo en su disertación lo mete? ¿Por qué no habló de otra cosa? ¿Por qué no habló de la justicia de Dios, el bautismo en agua y el juicio venidero? Las obras muertas, la fe en Dios, la imposición de manos, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué no habló de otra doctrina? ¿Por qué habló de dominio propio? Una de las cosas que más le hace falta a todo llamado hijo de Dios, yo diría a la humanidad entera, es el ejercitarse en ser señor de sí mismo. No hablo de señor como el señorío de Jesucristo, usted no compite con ese señorío. Estoy hablando de ser dueño de sí mismo. Usted es el que dice no, usted es el que dice sí y sabe cuándo. Usted es dueño de usted misma. ¿Me estoy explicando hoy? Ese dominio propio es sumamente importante que lo podamos desarrollar. La palabra dominio propio en el griego significa, ponga atención, fuerte, robusto, tener poder sobre, poseer, controlar, reinar, continencia. Se lo repito, fuerte, robusto, tener poder sobre, poseer, controlar, reinar, continencia. ¿Cuántos de nosotros decimos ser dueños de nuestra casa, dueños de nuestro auto, dueños de nuestra ropa, y dueños de nosotros quién? Después de Dios, tú. Ojo acá, la gente suele llenarse la boca diciendo que ellos hacen lo que se les da la gana. La vez pasada me topé con una persona y me dijo, no, es que yo hago lo que a mí se me da la gana. No es cierto, le dije yo. Mira el cigarro que tenés en la mano, le dije. Es un pedazo de papel que envuelve un poco de tabaco, no lo has podido dejar. El cigarro hace contigo lo que se le da la gana a él. Cigarrito así, ¿ve? Lo tiene a las 3 de la mañana. Una chiquita, pidiendo, pidiéndole al otro. Y no que eres tan hombre que haces lo que se te da la gana. Porque veo que un poco así de whisky o una cerveza hace contigo muchas veces lo que a eso se le da la gana hacer. ¿Te tiene así al día siguiente de goma? Ah, bueno, ok, haz lo que se te da la gana, deja de temblar, le digo yo. No puedes hacer lo que querés. Falta de dominio propio. Yuhu. Ese es el nuevo yuhu. Ya no es yuhu, es yuhu. Tiene que aprender la nueva versión amplificada. Dominio propio. La palabra dominio propio en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 23, por allí alrededor, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, la misma palabra se traduce como templanza. Una persona templada es una persona que ejerce dominio propio. Ahora ponga atención. Si usted analiza la raíz por la cual puede tener problemas hoy en día, se va a dar cuenta
que hubo un momento en su vida que usted tenía que haber dicho no y dijo sí. Y ahora tiene una vida enredada, ¿verdad? Es el dominio propio lo que faculta a ese gerente, a ese empresario, a mantener sólida, libre de deudas, solvente o con liquidez su empresa. Muchos de ustedes pusieron en alguna oportunidad su propia empresa, no por tener una empresa como tal, sino para tener más dinero para gastárselo. Y a las primeras oportunidades en que vieron más plata, se la gastaron toda. Y no les alcanzó y se